En el asfixiante verano de 1984, en un rincón prohibido de la Sierra de la Quinua, don Teodoro Alcázar tropezó con una atrocidad biológica que la historia oficial fue pagada para borrar. Lo que acechaba en el fondo de aquel sótano colonial no era una leyenda de pueblo, sino un error de la naturaleza que el gobierno decidió sellar con concreto, sangre y silencio. El aire en la profundidad pesaba como el plomo, cargado de un hedor a metal oxidado y fluidos químicos que perforaba los pulmones, mientras el sudor frío se pegaba a la piel como el miedo mismo. Hoy, el rancho no es más que cenizas y alambre de púas custodiado por sombras, porque hay secretos que ni siquiera el desierto puede digerir. El mundo lo llamó mito, pero los informes incinerados dicen que lo que encontraron allí abajo aún sigue respirando. El sol de Sonora caía como un mazo de plomo sobre la espalda encorvada de don Teodoro Alcázar, un hombre cuya piel recordaba al cuero curtido por décadas de intemperie y olvido. En la inmensidad de la Sierra de la Quinua, el silencio no era una ausencia de ruido, sino una presencia física que pesaba en los pulmones, con cada aliento cargado de polvo rojo. Teodoro caminaba con la parsimonia de quien ha visto los límites del mundo y ha decidido ignorarlos para sobrevivir en la aridez. Sus ojos, pequeños y agudos como los de un halcón, escudriñaban el horizonte buscando cualquier irregularidad en el paisaje monótono de matorrales secos y piedras calcinadas. La soledad era su única compañera constante, una sombra que lo seguía desde que dejó las filas de la extinta policía rural para buscar refugio en la protección de perímetros lejanos. ¿Qué secretos se esconden en la Sierra de la Quinua? Suscríbete para no perderte el desenlace de esta cacería y comenta si crees en las leyendas que habitan el México rural. El rancho se alzaba como un monumento a la resistencia humana en medio de un terreno que parecía rechazar cualquier forma de vida civilizada. Las paredes de adobe, agrietadas por la implacable sequía de 1984, guardaban el calor del día, incluso cuando la luna comenzaba a reclamar su espacio en el cielo estrellado. No había rastro de civilización en kilómetros a la redonda. El pueblo más cercano era un recuerdo difuso a 10 horas de camino por veredas pedregosas que castigaban los pies y el espíritu. Teodoro prefería esa distancia, pues el contacto con otros hombres solo traía complicaciones que su mente técnica no deseaba procesar. Su existencia se reducía a un ciclo repetitivo de vigilancia y mantenimiento, una danza ritual contra el avance del desierto que amenazaba con devorar su pequeña parcela de autoridad y orden en el caos natural. En sus manos, el fusil Winchester modelo 1894 parecía una extensión natural de sus propios huesos, un instrumento de precisión forjado en acero y nogueira, gasta por el uso constante. El calibre .30-30 era su lenguaje preferido para comunicarse con los depredadores que osaban cruzar la línea invisible de su territorio. Cada vez que limpiaba el mecanismo, sus dedos rugosos se movían con una delicadeza casi religiosa, asegurándose de que el metal estuviera siempre listo para escupir fuego y plomo contra cualquier amenaza. La culata de madera presentaba muescas sutiles, cicatrices de encuentros pasados que solo él conocía y que narraban una historia de violencia necesaria para mantener la paz en la frontera. No era un objeto de lujo, sino una herramienta de trabajo esencial en un entorno donde la debilidad significaba la muerte inmediata bajo el sol inclemente de Sonora. Al cinto, siempre presente y pesada, colgaba una faca de caza de proporciones formidables, forjada a partir de una vieja muelle de camión por las manos de un herrero local. La hoja ancha y oscura mantenía un filo capaz de desollar la realidad misma, una pieza de metal rústica pero eficiente, que no conocía la piedad ni el fallo. Teodoro confiaba en ese acero tanto como en su propio instinto, pues sabía que en la lucha cuerpo a cuerpo, la elegancia no tenía lugar frente a la fuerza bruta y el peso del metal. El mango, envuelto en tiras de cuero endurecido, se ajustaba perfectamente a su palma, permitiendo un agarre firme incluso cuando el sudor o la sangre amenazaban con resbalar. Era el último recurso de un hombre que entendía que la supervivencia dependía de la calidad de sus herramientas y de la firmeza de su voluntad. A sus pies, dos sombras masivas se movían con una coordinación silenciosa que erizaba la piel de cualquier observador desprevenido. Eran dos ejemplares de alano español, perros de presa de linaje ancestral cuyas pelajes tigradas se mimetizaban perfectamente con las sombras de los peñascos. Estas bestias de mandíbulas poderosas y pechos anchos no eran mascotas, sino armas biológicas entrenadas para la inmovilización y el combate contra criaturas
orejas mucho más grandes que ellos. Sus ojos ambarinos siempre estaban fijos en el horizonte, detectando movimientos que el ojo humano ignoraría por completo. La relación entre el rastreador y sus canes era una de respeto mutuo y disciplina absoluta, un pacto forjado en la necesidad de protección recíproca en un mundo hostil. Los perros conocían cada gesto de Teodoro, respondiendo a órdenes silenciosas que emanaban de su postura y su mirada de acero. La musculatura de los alanos resaltaba bajo su piel corta y densa, revelando una fuerza capaz de derribar a un toro bravo sin dudar un solo instante. Sus patas eran gruesas, diseñadas para recorrer largas distancias sobre el suelo ardiente de la Sierra de la Quinua, sin mostrar signos de fatiga o debilidad. El comportamiento de los canes era puramente táctico. Nunca ladraban sin motivo, guardando su energía para el momento preciso en que el ataque fuera inevitable. Cuando se detenían a olfatear el viento, sus fosas nasales vibraban con una intensidad que delataba una sensibilidad superior a cualquier rastro de miedo o peligro oculto en la maleza. Eran centinelas de carne y hueso, extensiones de la voluntad de Teodoro, que vigilaban los límites de la propiedad con una ferocidad que mantenía a raya incluso a los depredadores más audaces del desierto sonorense. Cada mañana, antes de que el calor se volviera insoportable, el rastreador realizaba una ronda exhaustiva por el perímetro de su territorio, observando cada piedra movida y cada huella en el polvo. El ritual era sagrado y rígido, una forma de mantener el control sobre un entorno que conspiraba constantemente para recuperar lo que el hombre le había arrebatado. Los perros caminaban a los flancos, cubriendo los puntos ciegos de su amo, con una vigilancia que rayaba en lo obsesivo. Teodoro no buscaba el conflicto, pero su mente técnica procesaba cada detalle del terreno como una anomalía potencial que debía ser neutralizada antes de que se convirtiera en un problema. La sequía extrema de aquel año había empujado a muchos animales fuera de sus zonas habituales, pero el ranchero sentía que algo más profundo y oscuro se agitaba en las sombras de las cuevas montañosas. El aislamiento absoluto había moldeado la psique de don Teodoro, eliminando cualquier necesidad de conversación superflua o contacto social innecesario con el resto del mundo exterior. En la Sierra de la Quinua, las palabras se perdían en el viento y solo los actos de resistencia física tenían un valor real frente a la naturaleza salvaje. El hombre vivía en un estado de alerta constante, donde cada sonido nocturno era catalogado y analizado según su peligrosidad potencial para la seguridad del rancho. Su pasado en la policía rural le había enseñado que el peligro raras veces venía de frente, prefiriendo siempre el ataque lateral o la emboscada en la oscuridad. Por ello, el orden en su hogar era casi militar, con cada herramienta en su lugar y cada salida asegurada contra intrusos que pudieran aprovechar un descuido para sembrar el caos y la destrucción. El polvo rojo se infiltraba en las costuras de la ropa y en los poros de la piel, creando una máscara de suciedad que nunca terminaba de desaparecer del todo. Era una marca de pertenencia a esa tierra ingrata, un sello de propiedad que el desierto imponía a aquellos que se atrevían a desafiar su dominio absoluto. Teodoro aceptaba esta condición con una resignación estoica, entendiendo que el entorno dictaba las reglas del juego y que él solo era un jugador más, intentando sobrevivir un día más. El aire caliente distorsionaba la visión en el horizonte, creando espejismos que jugaban con la mente de los incautos, pero el rastreador conocía bien los trucos de la atmósfera sonorense. Sabía distinguir entre el brillo del calor y el movimiento real de una presa, manteniendo su atención centrada en la realidad física de los rastros que encontraba a su paso constante. A pesar de su enfoque racional y técnico, una sensación de inquietud comenzó a filtrarse en la rutina diaria de Teodoro durante las últimas semanas de la temporada seca. Los ruidos nocturnos habían cambiado de frecuencia, adquiriendo un tono más profundo y amenazante que ponía nerviosos incluso a sus experimentados ejemplares de alano español. Las leyendas locales sobre los nahuales, hombres capaces de cambiar su piel por la de bestias salvajes, solían ser ignoradas por el ranchero como cuentos de viejas para asustar a los niños. Sin embargo, la persistencia de un olor metálico y dulce en el viento comenzó a desafiar sus explicaciones lógicas sobre el comportamiento de la fauna local. Algo anómalo estaba violando el silencio de su tierra, una presencia que no encajaba en los patrones conocidos y que exigía una atención inmediata antes de que el desastre golpeara finalmente su puerta. La madrugada se presentó con una anomalía que fracturó la paz del rancho, el silencio sepulcral de el general, el perro líder de la manada. Teodoro Alcázar despertó antes de que el primer rayo de sol perforara el horizonte, notando de inmediato
inmediato la ausencia de los habituales gruñidos de advertencia que el imponente alano emitía al detectar cualquier movimiento en la maleza. El aire parecía haberse espesado, cargado de una tensión invisible que hacía que el vello de sus brazos se erizara de forma instintiva. Al salir al porche, la falta de respuesta a su silbido habitual confirmó que algo terrible había ocurrido durante la noche más oscura de la semana. Los otros perros permanecían agazapados, con las orejas gachas y la cola entre las patas, emitiendo gemidos lastimeros que delataban una presencia cuya naturaleza superaba su instinto de combate natural ante los lobos comunes. El rastreador caminó hacia el corral de los perros, sintiendo el crujir de la gravilla bajo sus botas como disparos en la quietud matutina. Sus manos, habitualmente firmes como rocas, experimentaron un temblor casi imperceptible que delataba una reacción visceral enterrada bajo años de disciplina táctica. El general nunca abandonaba su puesto de guardia sin una lucha feroz, y la ausencia de señales de pelea ruidosa sugería una velocidad de ataque que desafiaba toda lógica animal. La mirada de Teodoro se clavó en una mancha oscura que se extendía sobre la tierra reseca, un rastro de sangre que brillaba con un tono púrpura bajo la luz pálida del alba. Un escalofrío recorrió su columna vertebral, reconociendo en ese charco la esencia vital de su compañero más fiel, derramada de una manera que recordaba a las masacres que la policía rural solía ocultar en el pasado. Siguiendo el rastro de destrucción, el hombre encontró mechones de pelaje tigrado mezclados con una sustancia viscosa que no pertenecía a ningún animal catalogado en la Sierra de la Quinua. Las huellas en el suelo eran profundas, hundidas en la tierra compactada, con una fuerza que sugería un peso superior a los 200 kilos de puro músculo y mala intención. Cada marca de garra era una herida abierta en la geografía del rancho, indicando que el atacante no había corrido, sino que había caminado con una seguridad aterradora, arrastrando su presa hacia las sombras. El pulso de Teodoro se aceleró, golpeando sus sienes con una cadencia metálica que nublaba parcialmente su visión periférica mientras procesaba la magnitud del peligro. No se trataba de un puma hambriento, ni de un oso errático. Lo que había cruzado su perímetro era algo que habitaba en las pesadillas más profundas de Sonora. La respiración del ranchero se volvió errática por un instante, un síntoma físico de un trastorno de estrés postraumático que creía haber dejado atrás en las fosas comunes de la frontera. El sudor frío comenzó a resbalar por su nuca, mezclándose con el polvo fino que siempre cubría su piel como una segunda capa de protección inútil contra el miedo. Sus ojos buscaron instintivamente la seguridad del faldón de su Winchester, buscando el contacto frío del acero para anclarse a la realidad presente y no sucumbir a los recuerdos de misiones olvidadas. El rastro de sangre y fluido oscuro se dirigía con una precisión inquietante hacia la estructura más antigua de la propiedad, una edificación colonial abandonada que servía de almacén. Era un lugar que Teodoro solía evitar, pues sus cimientos parecían guardar secretos que el sol de mediodía nunca lograba iluminar por completo ni desinfectar. Al aproximarse al sótano de la vieja casona, el olor se volvió insoportable, una mezcla fétida de almizcle depredador y algo químicamente corrupto que quemaba las fosas nasales del rastreador. Cada paso hacia la entrada de piedra era una batalla interna contra el instinto de supervivencia que le gritaba que diera media vuelta y huyera hacia el desierto. La percepción del peligro se volvió tridimensional, manifestándose en un zumbido constante en sus oídos y en la rigidez de sus músculos pectorales que dificultaba la inhalación profunda del aire viciado. Teodoro sabía que la criatura que había tomado a su perro no era un invasor ocasional, sino una entidad que reclamaba ese espacio como suyo por un derecho de ferocidad absoluta. La luz del sol parecía negarse a entrar en la boca del sótano, dejando que la oscuridad absoluta protegiera lo que sea que estuviera devorando el silencio. Lo que vio al llegar a la entrada principal del almacén subterráneo le robó el aliento y lo obligó a amartillar su fusil con un movimiento mecánico y preciso. La puerta de hierro macizo, una reliquia de la época colonial que pesaba cientos de kilos y estaba asegurada con pernos profundos, yacía arrancada de sus goznes con una violencia brutal. El metal estaba doblado como si fuera simple papel, mostrando marcas de garras que habían perforado la superficie ferrosa, dejando surcos irregulares y desgarrados que brillaban bajo el sol. No había señales de herramientas humanas ni de explosivos. Todo el daño había sido causado
impulsado por una fuerza biológica pura y desatada desde el interior hacia el exterior. El corazón de Teodoro golpeó con fuerza contra sus costillas al comprender que la bestia no había entrado forzando la cerradura, sino que había salido con una desesperación destructora. El examen técnico de los daños reveló que el acero había sido sometido a una presión constante hasta que los pernos cedieron por fatiga del material bajo un empuje masivo. Teodoro observó los fragmentos de piedra desprendidos del marco de la puerta, notando que el impacto había sido seco y certero, propio de un animal con una masa muscular hipertrofiada. Sus manos acariciaron las marcas de las garras, sintiendo la profundidad de los surcos que se hundían varios centímetros en el metal endurecido por el paso de los siglos. Esta evidencia física confirmaba que la amenaza no era una alucinación producto del calor extremo, sino una realidad palpable de carne, hueso y una furia incontrolable. La técnica de combate del intruso era rudimentaria pero efectiva, basándose en un aprovechamiento máximo de la fuerza bruta para eliminar cualquier obstáculo físico que se interpusiera en su camino hacia la superficie exterior. En el suelo, junto al marco destrozado, el rastro de fluido viscoso y oscuro se acumulaba en pequeños charcos que parecían burbujear levemente bajo el calor intenso del mediodía sonorense. Teodoro se arrodilló para observar la sustancia, notando que su textura no recordaba a ningún fluido biológico conocido, poseyendo una densidad aceitosa que refractaba la luz de manera antinatural. El olor que desprendía era irritante, provocando un lagrimeo involuntario en los ojos del ranchero y una sensación de náuseas que tuvo que reprimir con un esfuerzo supremo de voluntad. No había pelos de la criatura cerca del fluido, solo una marca de arrastre que indicaba que el cuerpo del general había sido llevado hacia el fondo de la oscuridad. La ausencia de restos óseos o trozos de carne en la entrada sugería que el depredador prefería consumir a su presa en la reclusión absoluta de las profundidades subterráneas. El recuerdo de una operación de limpieza en las sierras del norte, décadas atrás, emergió en la mente de Teodoro con la nitidez de un relámpago en una noche de tormenta. Aquella vez, las autoridades rurales habían encontrado rastros similares cerca de una zona de enterramiento prohibida, pero los informes oficiales fueron quemados antes de que alguien pudiera hacer preguntas incómodas. La sensación de que algo antiguo y peligroso había regresado a reclamar su lugar en la cadena alimenticia se instaló en el pecho del hombre como un bloque de hielo. El rastreador comprendió que el ataque a su perro no fue una coincidencia, sino un choque fortuito de territorios entre un hombre que vigilaba la superficie y un monstruo que habitaba el olvido. La simetría del horror era perfecta, obligando al protagonista a enfrentarse a un pasado que creía sepultado bajo las arenas del tiempo y el silencio institucional. El sudor bajaba ahora en hilos constantes por sus sienes, empapando el cuello de su camisa de trabajo y creando una sensación de asfixia que amenazaba su concentración táctica necesaria. Teodoro ajustó el agarre de su Winchester, sintiendo el equilibrio perfecto del arma que tantas veces le había salvado la vida en situaciones de peligro extremo y desesperación. La luz del sol comienza a declinar, proyectando sombras alargadas que transformaban los cactus en figuras amenas que parecían observar cada uno de sus movimientos desde la distancia segura. Cada segundo que pasaba frente a la entrada del sótano aumentaba el riesgo de un ataque sorpresivo desde la penumbra, donde la criatura tenía toda la ventaja estratégica sobre el cazador humano. Sin embargo, el código de honor del ranchero y la lealtad hacia su perro caído le impedían retirarse sin haber terminado con la amenaza que violaba su hogar. Las pupilas de Teodoro se dilataron al intentar penetrar la oscuridad que emanaba de la abertura, buscando cualquier signo de movimiento o el reflejo de unos ojos en el fondo del sótano. El aire que salía del interior era frío y cargado de una humedad rancia que contrastaba violentamente con la sequedad abrasadora del desierto exterior de la Sierra de la Quinua. Un sonido sordo, como un latido pesado o el arrastre de algo masivo sobre la piedra húmeda, llegó a sus oídos con una claridad aterradora que detuvo su corazón. No era un gruñido, sino una respiración laboriosa que delataba un sufrimiento físico considerable en la bestia, una agonía que la hacía doblemente peligrosa por su inestabilidad y falta de control. El rastreador sabía que un animal herido o enfermo no conoce el miedo ni la retirada, luchando con una ferocidad suicida hasta que el último aliento abandona su cuerpo. La percepción sensorial de Teodoro se agudizó hasta el punto de poder escuchar el zumbido de las moscas que comenzaban a congregarse sobre la sangre seca del general cerca de la entrada. El peso del fusil
él se sentía como una carga necesaria, un ancla de realidad en un mundo que comenzaba a desmoronarse hacia lo sobrenatural y lo macabro en Sonora. Cada fibra muscular de sus piernas estaba en tensión, lista para reaccionar ante una carga súbita de la bestia que se ocultaba en las sombras profundas del almacén colonial. La decisión estaba tomada. No esperaría a que la noche le quitara la poca ventaja visual que aún poseía sobre el terreno accidentado del rancho y sus inmediaciones. Entraría en el dominio del monstruo, llevando consigo la luz de su linterna de queroseno y el plomo de su Winchester para poner fin al misterio que zangaba bajo la tierra. El hombre revisó por última vez la faca en su cinto, asegurándose de que el mango estuviera libre de polvo para permitir un desenvaine rápido y fluido en caso de combate cercano. Su mente funcionaba ahora como una computadora táctica, descartando emociones superfluas y centrándose exclusivamente en la logística de la eliminación del objetivo biológico que acechaba en la oscuridad húmeda. No había espacio para la duda ni para la misericordia en el corazón de un rastreador que había visto cómo la naturaleza puede ser cruel cuando se mezcla con el error humano. La sospecha de que la criatura estaba vinculada a los secretos enterrados por los antiguos dueños de la finca comenzó a cobrar fuerza en su análisis de la situación. Algo había despertado en las profundidades de Sonora, algo que nunca debió haber sido perturbado por la curiosidad o la ambición de los hombres de poder. El temblor en sus manos desapareció, reemplazado por una firmeza gélida que solo conocen aquellos que han aceptado la posibilidad inminente de su propia muerte en cumplimiento del deber autoimpuesto. Teodoro dio el primer paso hacia el umbral destrozado, sintiendo cómo el ambiente cambiaba de inmediato al cruzar la línea que separaba el mundo de los vivos del dominio de la bestia. El suelo bajo sus botas era resbaladizo debido al fluido viscoso, obligándolo a mantener un equilibrio precario mientras avanzaba con el arma lista y el dedo rozando el gatillo con suavidad. Cada rincón del sótano parecía albergar una amenaza potencial, con las vigas de madera vieja crujiendo bajo el peso invisible de una historia de negligencia y horror que ahora cobraba vida. La presencia de la criatura era una presión física constante sobre su pecho, un recordatorio de que estaba entrando en un territorio donde la lógica no mandaba. La linterna de queroseno, encendida con movimientos rápidos y precisos, proyectó una luz amarillenta y vacilante que apenas lograba rasgar el velo de oscuridad que envolvía el interior del almacén subterráneo colonial. Las sombras danzaban en las paredes de piedra, creando formas grotescas que jugaban con la percepción del rastreador, obligándolo a mantener una disciplina mental férrea para no disparar a fantasmas inexistentes en la penumbra. El olor metálico se intensificó, mezclándose con el aroma del combustible y creando una atmósfera sofocante que dificultaba la respiración constante mientras descendía por los escalones desgastados y húmedos del sótano. Teodoro se movía pegado a la pared, minimizando su silueta y aprovechando cada ángulo de visión para detectar cualquier cambio en la textura de las sombras que indicara la proximidad del hombre lobo herido. El silencio era su mayor enemigo ahora, ocultando los movimientos de un depredador que conocía perfectamente cada rincón de su guarida. Al llegar al primer rellano, la luz de la linterna reveló finalmente el cuerpo de El General, o lo que quedaba de él, depositado como una ofrenda macabra en el centro de la cámara. La visión fue un golpe directo al estómago de Teodoro, pero su rostro permaneció impasible, una máscara de piedra tallada por años de enfrentamientos contra la brutalidad del mundo rural sonorense. Cerca del cadáver del perro, unas huellas frescas de la criatura se dirigían hacia un túnel lateral que el ranchero no recordaba haber visto en sus inspecciones previas de la propiedad antigua. Era un acceso oculto, una herida abierta en la arquitectura del sótano que conducía a profundidades inexploradas donde el aire vibraba con un gruñido bajo y rítmico, cargado de una agonía casi humana. El hombre lobo estaba allí, esperando en la oscuridad, transformado en el epicentro de un horror biológico que Teodoro estaba a punto de desentrañar por completo. La pestilencia que emanaba de la herida de El General funcionó como un detonante violento que arrastró la conciencia de Teodoro hacia los cañones profundos de la Sierra Madre en el invierno de 1964. En aquel entonces todavía portaba el uniforme de la Policía Rural, una institución que se movía en los límites difusos entre la ley oficial y la justicia del monte sonorense. El recuerdo de una misión específica en un rancho llamado La Purísima brotó con la fuerza de una hemorragia interna, devolviéndole el sabor amargo de la bilis y el miedo que solo se experimenta ante lo inexplicable. Aquella fue la primera vez que observó una carnicería que no seguía los patrones lógicos de la violencia humana,
ni de los ataques de coyotes hambrientos. Era algo mucho más antiguo, una fuerza biológica que parecía alimentarse del terror antes de desgarrar la carne. El pelotón de rurales había llegado al rancho tras reportes de una desaparición masiva de ganado y trabajadores estacionales que nadie en el pueblo se atrevía a investigar seriamente por temor a represalias. Al entrar en el perímetro de la propiedad, el silencio que los recibió fue idéntico al que ahora envolvía su propio rancho en 1984. Un vacío absoluto de sonidos naturales. Teodoro, joven y con los sentidos agudizados por la guerra contra el contrabando, fue el primero en notar que los cuervos ni siquiera se acercaban a los restos que yacían esparcidos por el patio central. Las víctimas no habían sido fusiladas ni apuñaladas con herramientas convencionales. Sus cuerpos presentaban desgarros masivos que sugerían una potencia física sobrehumana y una mandíbula capaz de triturar fémures con un solo mordisco seco y certero. La brutalidad de la fiera se manifestaba en la forma en que había ignorado las partes comestibles de sus presas para centrarse en la destrucción sistemática de los órganos vitales y la columna. No se trataba de hambre, sino de una patología agresiva que impulsaba al animal a neutralizar cualquier amenaza potencial con una eficiencia mecánica que helaba la sangre de los oficiales experimentados. Teodoro encontró rastros de pelaje oscuro y áspero enganchados en las cercas de alambre de púas, el cual emitía un olor a almizcle y podredumbre que se quedaba pegado en la garganta. La criatura había saltado muros de 3 metros de altura cargando con el peso de hombres adultos, dejando marcas de garras en el adobe que indicaban una estructura anatómica similar a la humana, pero con la fuerza de un oso pardo enfurecido. Mientras el sol se ocultaba tras los picos escarpados de la sierra en aquel año lejano, la primera aparición visual de la amenaza ocurrió cerca de las caballerizas destrozadas por la furia. Una sombra masiva, de casi 2 metros de altura al erguirse, cruzó el claro del bosque con una agilidad que desafiaba todas las leyes de la física y la biología conocida. No era una transformación mágica bajo la luz de la luna, sino un animal de carne y hueso que sangraba tras recibir un disparo accidental de uno de los rurales nerviosos. El rugido que emitió la bestia al ser herida no era el de un lobo, sino un sonido gutural, cargado de una vibración que hacía vibrar el suelo y las cajas torácicas de los hombres presentes. La reacción de las autoridades ante el descubrimiento del hombre lobo fue tan aterradora y eficiente como el ataque del propio monstruo sobre los peones del rancho La Purísima ese invierno. En menos de 6 horas, camiones militares sin distintivos llegaron al lugar, liderados por hombres de traje oscuro que no pertenecían a ninguna jurisdicción conocida por la Policía Rural de Sonora. Estos individuos comenzaron a confiscar todas las pruebas físicas, desde los casquillos percutidos hasta los restos biológicos que Teodoro había recolectado cuidadosamente en bolsas de lona para su análisis posterior. La orden fue clara y tajante. No existía ninguna criatura, solo se trataba de un ajuste de cuentas entre bandas de cuatreros violentos que habían utilizado perros de pelea para torturar a sus víctimas antes de ejecutarlas. La intimidación de los pocos testigos que sobrevivieron al ataque inicial fue sistemática y despiadada, asegurando que el secreto de la existencia de la fiera permaneciera enterrado en las montañas. Teodoro observó cómo sus superiores amenazaban a las familias de los rurales, advirtiéndoles que cualquier mención sobre un animal de gran tamaño resultaría en cargos de traición o desapariciones forzadas en el desierto. Los trabajadores del rancho, que habían visto la cara de la bestia, fueron subidos a vehículos oscuros y nunca más se supo de su paradero en las listas oficiales del estado. El miedo al gobierno se volvió más tangible que el miedo al hombre lobo, creando una red de silencio que asfixió la verdad bajo una capa de mentiras institucionales y reportes de defunción falsificados. Para eliminar cualquier rastro físico de la masacre, los agentes ordenaron quemar el granero principal y todas las evidencias que no pudieron ser trasladadas en los camiones de carga pesada durante la noche. Teodoro vio cómo las llamas consumían los restos de la criatura que habían logrado abatir tras una persecución sangrienta por el lecho seco de un río cercano a la finca. El fuego no solo destruía la carne y el hueso, sino también la posibilidad de que la ciencia entendiera la naturaleza biológica de aquel depredador único y perturbador. El olor a pelo quemado y carne rancia se extendió por kilómetros, pero en los periódicos locales solo se mencionó un incendio accidental causado por una lámpara de queroseno mal cuidada por un peón ebrio. Los reportes oficiales fueron redactados con una frialdad burocrática que transformaba el horror en una serie de estadísticas aburridas y desconectadas de la realidad vivida por los hombres en el terreno. Teodoro fue forzado a firmar
una declaración donde negaba haber visto cualquier anomalía biológica, aceptando la versión de que las heridas habían sido causadas por machetes y armas de fuego de calibre pequeño. Cada palabra en aquel documento era una traición a su propia percepción y a la memoria de sus compañeros caídos en la lucha contra la bestia en la oscuridad. El sistema protegía algo que no quería que el público supiera, posiblemente por el temor a que la existencia de tal depredador alterara el orden social o revelara negligencias imperdonables. La mirada de la criatura, antes de morir bajo una lluvia de plomo en 1964, quedó grabada en la mente de Teodoro como una cicatriz que nunca cerró. Había una inteligencia maligna en esos ojos amarillos, una comprensión de la muerte que superaba el instinto animal básico y rozaba una conciencia atormentada por su propia biología aberrante. No era un nahual de leyenda, sino un error de la naturaleza o un remanente de una época donde los depredadores eran los dueños absolutos de la tierra mexicana. La fiera sentía dolor, jadeaba por el esfuerzo y dejaba tras de sí un rastro de miseria que el gobierno se esforzaba por ocultar con una eficiencia que resultaba sospechosa para el joven rastreador rural. Las amenazas contra Teodoro no cesaron tras el cierre del caso oficial, pues los hombres de traje sabían que él poseía un instinto de observación que lo hacía peligroso para su narrativa. Fue trasladado a puestos remotos, vigilado de cerca por informantes que reportaban cada uno de sus movimientos y conversaciones con otros oficiales de la ley en el estado de Sonora. El aislamiento que ahora buscaba en su rancho era, en parte, una herencia de aquel acoso constante que lo obligó a desconfiar de cualquier autoridad que portara una placa o un uniforme. Sabía que si hablaba, su destino sería el mismo que el de los testigos desaparecidos de la Purísima, terminando como una nota a pie de página en algún archivo olvidado del gobierno federal. La desaparición de pruebas incluyó la quema de rollos fotográficos que habían capturado la anatomía de la bestia, mostrando una musculatura hipertrofiada que ningún animal conocido poseía en el continente americano. Teodoro recordó el sonido del obturador de la cámara siendo destruida contra una piedra, un acto de censura visual que pretendía borrar la existencia física del hombre lobo de la historia. Las autoridades no buscaban entender a la criatura, solo deseaban eliminarla del mapa mental de la población para mantener una ilusión de control total sobre el territorio salvaje. Esta política de silencio absoluto permitió que otras fieras similares pudieran prosperar en las sombras, lejos de la mirada de una ciencia que el gobierno prefería mantener ignorante sobre estos hallazgos biológicos. La brutalidad de los agentes federales llegó al extremo de envenenar a los perros que habían participado en la cacería inicial, temiendo que el contacto con la sangre de la bestia hubiera alterado su comportamiento. Teodoro tuvo que enterrar a sus propios canes de aquel entonces, viendo cómo morían en agonía por sustancias químicas que los hombres de traje les administraron bajo el pretexto de una vacunación. Fue ese momento el que rompió su fe en la institución y lo llevó a desarrollar una relación técnica y distante con el mundo, centrada únicamente en la supervivencia y la protección de su propio territorio. La fiera era un monstruo, pero los hombres encargados de ocultarla demostraron ser depredadores mucho más organizados, carentes de cualquier rastro de empatía o moralidad humana. El flashback mostraba la imagen del hombre lobo arrastrando a un rural hacia la espesura del bosque, un movimiento tan rápido que la vista humana apenas lograba procesar la dirección del ataque. La sangre salpicaba las hojas secas de los robles, creando un camino de migajas rojas que conducía directamente al corazón de una pesadilla que Teodoro nunca pudo olvidar del todo. La criatura usaba el entorno a su favor, ocultándose en las sombras proyectadas por las rocas con una maestría que sugería un conocimiento profundo de la geografía y la luz. Cada vez que el grupo de búsqueda creía tenerla acorralada, la bestia encontraba una salida imposible, demostrando una capacidad de salto y escalada que humillaba a los mejores atletas y cazadores del pelotón rural. A medida que el recuerdo se intensificaba, Teodoro revivía el momento en que descubrieron la guarida original de la fiera, una cueva profunda donde los huesos humanos se mezclaban con restos de animales salvajes. El olor en ese lugar era una advertencia biológica que activaba todas las alarmas de peligro en el cerebro reptiliano de los hombres que se atrevieron a entrar con antorchas. No había tesoros ni objetos rituales, solo la cruda realidad de un depredador que vivía para matar y que había convertido la Sierra Madre en su despensa personal durante años. La indiferencia de la naturaleza ante tal aberración era lo que más perturbaba al rastreador, quien comprendía que el equilibrio de la vida es mucho más frágil de lo que los libros de texto suelen enseñar. La orden de disolución
disolución de la policía rural, años más tarde, fue el paso final del gobierno para borrar la memoria institucional de estos encuentros con lo desconocido en las fronteras de México. Teodoro fue uno de los últimos en entregar su placa, sabiendo que la historia de lo ocurrido en la Purísima moriría con los pocos hombres que se negaron a olvidar. El cambio de nombre de las regiones y la reestructuración de los archivos estatales aseguraron que cualquier investigador futuro encontrara solo callejones sin salida y documentos tachados con tinta negra. La fiera se convirtió en un mito para los locales, un cuento de nahuales que los ancianos susurraban alrededor del fuego, pero para Teodoro siempre fue una realidad de carne, tendones y sangre metálica. El trauma de haber sobrevivido a la cacería dejó marcas físicas en el cuerpo del protagonista, incluyendo una cicatriz profunda en su hombro izquierdo, donde una garra logró rozarlo durante el enfrentamiento final. Esa marca le recordaba cada día, al levantarse y vestirse frente al espejo gastado, que el mundo exterior es solo una delgada capa de civilización sobre un abismo de horrores biológicos. La percepción de que algo antiguo había regresado ahora a su rancho en 1984 no era una paranoia, sino un reconocimiento técnico basado en una experiencia previa devastadora. El destino parecía haber trazado un círculo perfecto, obligándolo a enfrentarse de nuevo al mismo tipo de monstruo que había definido el resto de su vida, solitaria y vigilante. La lealtad hacia su perro muerto, el general, se mezclaba con el deseo de venganza contra una especie que le había arrebatado tanto en el pasado bajo las órdenes del silencio oficial. Teodoro sabía que esta vez no habría rurales ni agentes del gobierno para interferir, solo él, su Winchester y el conocimiento acumulado de 2 décadas de espera silenciosa. La fiera que acechaba en el sótano era el eco de 1964, una manifestación física de la persistencia de lo oculto en las tierras baldías de Sonora. El hombre no buscaba redención, sino la conclusión de un proceso que quedó inconcluso cuando las llamas devoraron las evidencias en el rancho La Purísima, por orden de unos burócratas sin rostro. Al final del flashback, Teodoro regresó al presente con una claridad fría que le permitió analizar el rastro de fluido viscoso con una nueva perspectiva estratégica y técnica. La bestia actual era más grande, más desesperada y cargaba con una patología que la hacía aún más peligrosa que la que enfrentó en su juventud de policía rural. El secreto de Sonora seguía latiendo bajo la tierra roja y el rastreador era el único que quedaba para asegurar que esta vez el horror no encontrara una forma de escapar de nuevo. Con el Winchester firme y la linterna iluminando el camino hacia el túnel lateral, don Teodoro Alcázar se preparó para terminar lo que empezó hace 20 años en los cañones de la Sierra Madre. Teodoro se adentró en el túnel lateral, sintiendo cómo el aire se volvía denso y cargado de una humedad corrosiva que irritaba sus pulmones con cada inhalación profunda. El suelo, una mezcla de tierra compacta y sedimentos centenarios, cedía ligeramente bajo el peso de sus botas, dejando huellas claras que se entrelazaban con el rastro viscoso de la bestia. La luz de la linterna de queroseno proyectaba una claridad mortecina sobre las paredes de piedra caliza, revelando filtraciones de un líquido oscuro que no parecía agua de lluvia ni aceite mineral común. Un zumbido sordo recorría el ambiente, una vibración que parecía emanar de las mismas entrañas de la tierra sonorense, advirtiendo sobre la presencia de algo que desafiaba la pureza del desierto exterior. El rastreador mantenía el cañón del Winchester apuntando hacia el frente, con el pulgar descansando sobre el martillo, listo para reaccionar ante cualquier movimiento brusco en la penumbra. El avance de don Teodoro era una lección de táctica y sigilo, moviendo cada extremidad con una precisión mecánica que minimizaba cualquier sonido delator contra la superficie pedregosa del subsuelo húmedo. Sus ojos escaneaban el techo y los rincones oscuros, consciente de que un depredador de esa magnitud podría aprovechar las irregularidades del terreno para lanzar una emboscada vertical desde las sombras. El olor metálico se intensificó hasta volverse una presencia física que provocaba un sabor a hierro en la boca del veterano rastreador, recordándole las carnicerías del pasado. A medida que se internaba en la cámara principal del sótano olvidado, la temperatura descendía bruscamente, creando una atmósfera gélida que contrastaba con el calor infernal que azotaba la Sierra de la Quinua en el exterior. La oscuridad parecía devorar la luz de la linterna, obligando al hombre a confiar en su oído para detectar la respiración rítmica del enemigo. En el centro de la cámara, la luz reveló una escena de negligencia industrial que explicaba el origen de la corrupción ambiental que Teodoro había presentido desde su llegada. Varias hileras de bidones de acero, corroídos por el tiempo y la humedad,
oscuridad, yacían amontonados contra las paredes de piedra, vertiendo un contenido viscoso y amarillento sobre el suelo del almacén colonial. Los sellos de los recipientes mostraban insignias de antiguas familias terratenientes, sugiriendo que el sótano había sido utilizado durante décadas como un vertedero ilegal para sustancias químicas prohibidas en el resto del país. El líquido se acumulaba en charcos que emitían un vapor tenue y tóxico, el cual parecía haber alterado la flora microscópica del lugar, creando mohos de colores imposibles que brillaban con una luz propia y enfermiza. El rastreador comprendió que la fiera no era solo un mito, sino una víctima de la codicia humana. El error fatal de la criatura fue buscar refugio en este santuario de veneno, atraída quizás por la frescura del subsuelo en medio de la sequía devastadora que asolaba a Sonora. Al lamer el fluido o simplemente por el contacto prolongado con los vapores, la biología del animal había entrado en un proceso de degradación acelerada que alimentaba su fura interna. Teodoro observó cómo el pelaje de la bestia, visible ahora en fragmentos esparcidos por el suelo, mostraba signos de quemaduras químicas y una textura endurecida por los residuos industriales acumulados en su piel. No se trataba de una mutación controlada, sino de una patología degenerativa que estaba derritiendo al organismo desde el interior, obligando a la fiera a actuar con una violencia desesperada contra cualquier ser vivo. La inteligencia animal de la criatura estaba ahora subordinada a un dolor físico constante que nublaba su juicio táctico habitual. Un gruñido profundo, una vibración que parecía nacer del mismo suelo pedregoso, rompió el silencio opresivo del sótano, revelando la posición exacta de la amenaza en el fondo de la estancia. Teodoro giró la linterna hacia la derecha, captando por un instante el brillo de dos orbes amarillos que reflejaban la luz con una intensidad depredadora y cargada de un odio visceral. El hombre lobo emergió de las sombras con una lentitud amenazante, revelando una anatomía que desafiaba la clasificación biológica estándar por su musculatura hipertrofiada y sus extremidades desproporcionadamente largas y potentes. La piel, tensa sobre los huesos y carente de vello en varias zonas, dejaba ver venas hinchadas que palpitaban con un ritmo frenético, delatando un metabolismo acelerado por la intoxicación química constante. La fiera exhaló un aliento fétido, mostrando colmillos que habían sido afilados por el roce constante contra la piedra dura del almacén. La masa del animal superaba fácilmente los 200 kilos de puro músculo y tendones expuestos, una estructura diseñada para la fuerza bruta que ahora se encontraba en un estado de agitación extrema. El rastreador notó que el animal cojeaba levemente de una pata trasera, probablemente debido a la corrosión de los tejidos por los ácidos derramados en el suelo irregular del sótano antiguo. A pesar de su estado enfermo, la agilidad del hombre lobo seguía siendo superior a cualquier depredador que Teodoro hubiera enfrentado en sus años como policía rural en la sierra sonorense. La criatura se agazapó, midiendo la distancia con una precisión que indicaba una inteligencia superior, una conciencia de combate que la hacía doblemente peligrosa en un espacio tan reducido y oscuro. El silencio regresó por un breve instante, cargado de la promesa de una violencia inminente que definiría el destino de ambos combatientes bajo la tierra. La fiera emitió un siseo metálico, un sonido que recordaba al vapor escapando de una caldera a presión, mientras la sustancia viscosa goteaba de sus mandíbulas sobre las piedras húmedas del suelo. Teodoro pudo ver cómo el líquido químico estaba afectando los ojos del animal, creando una película blanquecina que dificultaba su visión, pero que no parecía disminuir su capacidad para detectar el calor corporal humano. La criatura era un monumento a la agonía biológica, un ser que no debería existir y que sufría por cada segundo de su respiración, cargada de toxinas industriales prohibidas. No había rastro de la elegancia salvaje de un lobo común. Esto era una aberración deformada por la negligencia de los hombres poderosos que ocultaban sus pecados bajo la tierra de Sonora. El rastreador apretó el Winchester contra su hombro, buscando el centro de masa de la bestia para asegurar una muerte rápida y misericordiosa. De repente, la bestia lanzó un rugido que sacudió las vigas de madera vieja del techo, lanzándose hacia adelante con una velocidad que convirtió su cuerpo en un borrón de pelaje ralo y garras oscuras. Teodoro reaccionó con la velocidad de un hombre que ha vivido toda su vida esperando este momento de violencia absoluta y definitiva en la oscuridad. El primer salto de la fiera impactó contra una columna de piedra, desprendiendo fragmentos de roca que volaron como metralla por toda la cámara subterránea del rancho colonial abandonado. El sonido del impacto fue seco y masivo, confirmando que la fuerza física del hombre lobo era capaz de demoler estructuras sólidas con un solo movimiento de sus potentes extremidades superiores. El rastreador
rastreador rodó sobre su costado, evitando por milímetros el alcance de las garras que buscaban desgarrar su pecho y terminar con su vida de forma instantánea y brutal. El estruendo del Winchester modelo 1894 rompió la atmósfera viciada del sótano. Un disparo de calibre .30-30 que iluminó la estancia con un destello de pólvora y fuego purificador. El proyectil de plomo impactó en el hombro de la criatura, provocando un estallido de sangre oscura y fluido químico que salpicó las paredes de piedra caliza con un sonido viscoso. La bestia soltó un aullido de dolor puro, una nota alta que recordaba a un grito humano distorsionado por una laringe animal hipertrofiada y dañada por los vapores tóxicos ambientales. El impacto no detuvo la carga del monstruo, pero sí desvió su trayectoria lo suficiente como para que Teodoro pudiera recuperar su posición táctica detrás de una pila de bidones de acero corroídos. El olor a pólvora quemada se mezcló con la pestilencia de la fiera, creando un ambiente sofocante que desafiaba la resistencia física y mental del veterano. La fiera se recuperó del impacto con una ferocidad renovada, ignorando la herida que sangraba profusamente sobre el suelo húmedo y resbaladizo del almacén subterráneo sonorense. Sus ojos amarillos brillaban con una furia ciega, centrada exclusivamente en el hombre que se atrevía a desafiar su dominio en las sombras de la Sierra de la Quinua. Teodoro amartilló el Winchester con un movimiento fluido, expulsando el casquillo vacío que resonó contra el suelo de piedra con un tintineo metálico y solitario en medio del caos. La criatura comenzó a circular alrededor del rastreador, utilizando la irregularidad de los bidones para ocultar su masa y preparar un segundo ataque desde un ángulo ciego e inesperado. La batalla no era solo de fuerza, sino de inteligencia táctica, donde el hombre debía anticipar los instintos de una bestia que no conocía la derrota ni el miedo a la muerte inminente. En ese instante, la luz de la linterna iluminó una etiqueta en un bidón volcado, la marca de una empresa estatal desaparecida hace décadas, vinculada directamente a la antigua élite política de Sonora. Esta revelación confirmaba que el hombre lobo no era un accidente natural, sino el resultado colateral de un entierro masivo de residuos tóxicos que el gobierno decidió silenciar permanentemente bajo la Tierra Roja. La bestia era el testimonio vivo de una traición biológica contra la Tierra y sus habitantes, un secreto que Teodoro estaba a punto de destruir con el plomo de su fusil Winchester. La magnitud del engaño institucional golpeó al rastreador con más fuerza que la carga de la fiera, dándole una determinación fría para terminar con la pesadilla biológica que acechaba en la oscuridad del sótano colonial. La verdad oculta bajo Sonora es más aterradora que cualquier leyenda de nahuales. ¿Qué harías tú si descubrieras que el gobierno es el verdadero monstruo? Comenta abajo y comparte este video para difundir la verdad. El hombre lobo se lanzó de nuevo, esta vez buscando las piernas de Teodoro para inmovilizarlo y terminar el combate con un mordisco letal en la yugular expuesta. El rastreador utilizó la culata de Nogueira de su Winchester como un escudo improvisado, recibiendo el impacto de las garras con un sonido de madera astillándose bajo la presión sobrehumana del animal. El peso de la fiera lo obligó a retroceder contra la pared de piedra fría, sintiendo cómo el aire era expulsado de sus pulmones por la violencia de la colisión física inesperada. En la lucha cercana, el olor del animal era una mezcla nauseabunda de carne en descomposición y químicos ácidos que nublaban los sentidos de don Teodoro de forma peligrosa. Con un esfuerzo supremo, el hombre logró zafarse de la presa, golpeando el hocico de la criatura con el cañón metálico del arma para ganar un espacio vital. La bestia retrocedió unos pasos, sacudiendo la cabeza con un gruñido de frustración, mientras la sangre goteaba rítmicamente sobre los bidones de acero que servían de barricada natural en el sótano. Teodoro aprovechó el breve respiro para recargar su fusil, sus dedos moviéndose con una agilidad sorprendente, a pesar de la tensión y el sudor que empapaba su rostro curtido. El entorno se había vuelto una trampa mortal, con los vapores tóxicos concentrándose cerca del techo y dificultando la visibilidad del rastreador en los niveles superiores de la cámara subterránea. El hombre lobo parecía ser consciente de esta ventaja, moviéndose con una cautela renovada mientras buscaba una nueva oportunidad para atacar desde las sombras más densas del almacén colonial. Cada segundo que pasaba jugaba en contra del humano, cuyo cuerpo comenzaba a sentir los efectos debilitantes de la atmósfera química corrupta del lugar prohibido. Don Teodoro soltó la linterna en un punto estratégico para iluminar el centro del sótano, liberando su mano derecha para desenvainar la faca de muelle de camión con un movimiento seco. El acero oscuro brilló bajo la luz amarillenta, una herramienta rústica pero mortal que el ranchero confiaba plenamente para los momentos de combate cuerpo a cuerpo
cuerpo contra depredadores salvajes. La fiera interpretó el movimiento como un desafío directo y se lanzó en una carga frontal definitiva, rompiendo la barricada de bidones con la fuerza de un proyectil de artillería pesada. El impacto de los recipientes metálicos resonó en todo el sótano, creando un estruendo ensordecedor que ocultó el sonido de los pasos del animal sobre la piedra, húmeda y resbaladiza. El rastreador se plantó con las piernas abiertas, bajando su centro de gravedad para recibir el ataque con la firmeza de un roble frente a la tormenta. En el último segundo, Teodoro se lanzó hacia adelante, pasando por debajo de las extremidades extendidas del hombre lobo y enterrando la faca de caza profundamente en el vientre blando del animal. El sonido de la carne desgarrándose fue acompañado por un grito de agonía de la fiera que giró violentamente en el aire para intentar atrapar al hombre con sus garras traseras. La sangre, caliente y cargada de residuos químicos, bañó los brazos del rastreador, provocándole un ardor intenso en la piel que amenazaba con restarle concentración en el combate final. La criatura aterrizó pesadamente sobre un charco de fluido viscoso, resbalando y perdiendo el equilibrio por un instante precioso que el veterano no pensaba desaprovechar bajo ninguna circunstancia táctica. El enfrentamiento había llegado a un punto de no retorno, donde solo uno de los dos saldría con vida de las profundidades de Sonora esa noche. Con la fiera herida de muerte pero aún peligrosa por su inercia de combate, Teodoro recuperó su Winchester y apuntó directamente a la base del cráneo del animal deformado por los químicos. La criatura intentó erguirse una última vez, mostrando una voluntad de supervivencia que resultaba casi heroica, si no fuera por la naturaleza monstruosa de su existencia biológica y agresiva. Sus ojos amarillos se encontraron con la mirada de acero del rastreador, revelando una chispa de comprensión sobre el final inminente de su sufrimiento eterno bajo la tierra del rancho colonial. El gruñido final del hombre lobo fue un susurro roto, un sonido que contenía toda la miseria de una especie condenada por los errores y la codicia de los hombres que se creen dioses. El dedo de Teodoro se cerró sobre el gatillo con una presión constante y decidida, poniendo fin a la danza de muerte y horror. El disparo final resonó con una intensidad que pareció resquebrajar los cimientos de la propiedad colonial, extinguiendo la vida del hombre lobo de forma instantánea y definitiva en el sótano oscuro. El cuerpo masivo de la fiera colapsó sobre el suelo de piedra, provocando una onda de choque que dispersó el fluido viscoso y los restos de polvo rojo acumulados durante décadas. El silencio regresó de forma súbita, un vacío auditivo que resultaba casi doloroso para los oídos del rastreador tras el estruendo de la batalla y los gritos de la bestia. Teodoro bajó el arma lentamente, observando cómo la luz de la linterna seguía vacilando sobre el cadáver de la criatura que había aterrorizado su territorio y asesinado a su perro. La amenaza física había sido neutralizada, pero el peso de la verdad descubierta comenzaba a hundirse en su conciencia con la fuerza de un ancla en el mar. El rastreador se acercó al cuerpo inerte, notando cómo la piel del animal comenzaba a disolverse rápidamente al entrar en contacto masivo con el aire exterior y los fluidos derramados durante el combate. El proceso de descomposición biológica era acelerado, sugiriendo que la estructura del animal se mantenía unida solo por la voluntad patológica de su metabolismo alterado por los químicos industriales prohibidos. En pocos minutos, lo que antes era un depredador imponente se transformaría en una masa informe de tejidos corruptos y huesos calcinados por la acidez de su propia sangre contaminada. Teodoro observó este fenómeno con la frialdad de un técnico, entendiendo que no quedarían pruebas físicas de la existencia del hombre lobo una vez que el proceso natural de degradación química concluyera. El secreto de Sonora se autoliquidaba ante sus propios ojos, dejando solo el trauma y la memoria como testigos de la masacre ocurrida bajo el rancho abandonado. Caminando hacia la salida, el hombre sintió el peso del agotamiento físico y mental acumulado durante las horas de vigilancia y combate extremo en la oscuridad del subsuelo colonial sonorense. Sus manos, manchadas de una mezcla de pólvora y sangre de la fiera, temblaban levemente debido a la descarga de adrenalina y al efecto de los vapores tóxicos inhalados durante la batalla. El sol de la tarde comenzaba a filtrarse por la entrada destrozada del almacén, creando columnas de luz que bailaban con el polvo rojo en una escena de extraña paz tras el horror. Teodoro sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pues ahora cargaba con el conocimiento de lo que
se ocultaba bajo la superficie de su patria. La victoria sobre la bestia era agridulce, un recordatorio de que los verdaderos monstruos no siempre tienen garras y colmillos, sino que a menudo visten trajes y firman decretos de silencio. Al salir al aire libre, el calor de Sonora lo recibió con una intensidad que se sentía purificadora después de la atmósfera viciada y gélida del sótano químico del rancho abandonado. Teodoro miró hacia el horizonte, donde las montañas de la Sierra de la Quinua permanecían impasibles ante la violencia que acababa de ocurrir en sus faldas pedregosas y áridas. Los perros sobrevivientes se acercaron a él, olfateando la sangre de la fiera en su ropa, con una mezcla de miedo y respeto por el hombre que había regresado del abismo. El rastreador acarició la cabeza del nuevo líder de la manada, sintiendo la conexión con la naturaleza que el hombre lobo había perdido debido a la intervención humana corrupta. La batalla final había concluido, pero la lucha por mantener la verdad oculta apenas comenzaba en un mundo que prefiere ignorar los horrores que yacen bajo sus propios pies cansados. El polvo de la batalla aún no se asentaba en el aire estancado del sótano cuando el estruendo de rotores militares fracturó la paz del desierto sonorense. En menos de 24 horas, camiones de carga pesada y vehículos todoterrenos sin insignias oficiales rodearon el perímetro del rancho de don Teodoro Alcázar con una eficiencia quirúrgica y aterradora. Hombres con uniformes tácticos oscuros y máscaras de filtración química descendieron de las unidades, desplegando un cordón sanitario que aisló la Sierra de la Quinua del resto del mundo civilizado. No hubo preguntas ni ofrecimientos de ayuda para el rastreador herido, solo órdenes secas, emitidas a través de altavoces que resonaban contra las piedras calcinadas de la propiedad. El despliegue de fuerza era desproporcionado para una simple incursión de depredadores, revelando que el gobierno ya conocía la naturaleza exacta de la amenaza que acechaba bajo la Tierra Roja. Los especialistas ingresaron al almacén colonial con equipos de limpieza industrial, ignorando el rastro de destrucción física que el hombre lobo había dejado tras de sí durante el enfrentamiento final. Teodoro observó desde la distancia, bajo la custodia de soldados armados, cómo los restos de la fiera eran depositados en contenedores de plomo sellados herméticamente para evitar cualquier filtración de fluidos. La operación se realizaba con una frialdad administrativa que transformaba el horror biológico en una simple tarea de manejo de residuos peligrosos para el Estado mexicano. No permitieron que el ranchero recuperara los restos de su perro, el general, tratando toda la evidencia biológica como material contaminado que debía ser eliminado de la historia oficial, sin dejar rastro alguno. El silencio de los oficiales era absoluto, una barrera infranqueable que protegía los secretos de las élites locales responsables de aquel vertedero clandestino. La orden de implosión llegó al atardecer, cuando el sol de Sonora se hundía en el horizonte como una herida abierta que sangraba sobre las dunas lejanas. Cargas de explosivos plásticos fueron colocadas estratégicamente en los cimientos del sótano y en las cámaras subterráneas donde los bidones químicos habían corroído la realidad durante décadas. El estruendo de la detonación controlada sacudió la Sierra de la Quinua, transformando la estructura colonial y todos los vestigios del hombre lobo en una montaña de escombros y hormigón inútil. Teodoro sintió la vibración bajo sus pies, comprendiendo que el gobierno no solo buscaba destruir la evidencia física, sino también enterrar la verdad sobre la negligencia industrial que dio origen al monstruo. El humo negro se elevó hacia el cielo estrellado, marcando el final de una era y el comienzo de un silencio forzado por el miedo institucional. La versión oficial difundida por las autoridades en los medios regionales fue la de un brote virulento de rabia bovina que exigía una cuarentena sanitaria rigurosa. En los periódicos de Sonora se publicaron artículos técnicos sobre la necesidad de sacrificar el ganado y sellar los pozos de agua para proteger la salud de la población civil. Nadie mencionó la existencia de una fiera de 200 kilos con garras de acero ni los vertederos ilegales de sustancias prohibidas ocultos bajo las fincas señoriales. El engaño se construyó con la precisión de un informe burocrático, utilizando términos médicos y estadísticos para ocultar el fracaso absoluto de la ley en la protección del territorio rural. Teodoro escuchaba las mentiras por la radio, consciente de que su realidad había sido reemplazada por una narrativa conveniente para quienes deseaban mantener su estatus y poder político. Un oficial de alto rango, cuyo rostro permanecía oculto tras las sombras de una gorra militar, se acercó al rastreador para entregarle la advertencia final de sus superiores. El mensaje fue directo y carente de cualquier rastro de empatía. Si alguna palabra sobre lo ocurrido en el sótano cruzaba sus labios, su destino sería la desaparición. El Estado no toleraría testimonios que pusieran en duda
duda la seguridad nacional o que revelaran la complicidad de las antiguas élites en el desastre biológico de la sierra. Le entregaron una compensación económica miserable a cambio de su propiedad y su silencio perpetuo, obligándolo a abandonar la tierra que había defendido con su propia sangre y el sacrificio de sus canes. Teodoro aceptó el trato por instinto de supervivencia, entendiendo que contra la maquinaria de olvido del gobierno, un hombre solitario no tiene ninguna posibilidad. El traslado forzado ocurrió bajo el amparo de la oscuridad, en un vehículo militar que lo llevó lejos de la Sierra de la Quinua hacia la frontera norte. Sus pertenencias fueron reducidas a lo que cabía en una bolsa de lona: su fusil Winchester, la faca de muelle de camión y los recuerdos amargos de una batalla invisible. El rancho fue declarado zona de exclusión permanente, rodeado por cercas de alambre de púas y carteles que advertían sobre el peligro de contaminación biológica letal para los humanos. Teodoro observó por la ventanilla cómo su hogar se convertía en un punto borroso en la inmensidad del desierto, sintiendo la pérdida de su identidad como guardián de la tierra sonorense. La soledad que antes era una elección se transformó en una condena impuesta por aquellos que temen a la verdad tanto como a las bestias que ellos mismos crearon. La nueva vida de don Teodoro transcurre en una cabaña minúscula ubicada en los límites difusos entre Sonora y Arizona, donde el viento arrastra el olor a sal y arena. Su existencia se reduce ahora a observar el horizonte a través de una ventana empañada por el polvo, manteniendo siempre su fusil al alcance de su mano cansada. Los nuevos perros que lo acompañan son jóvenes y carecen de la experiencia táctica del general, pero su vigilancia constante le proporciona un mínimo consuelo en las noches de insomnio. No hay visitas ni conversaciones con los vecinos de los ranchos cercanos. El rastreador se ha convertido en un fantasma que habita los márgenes de la sociedad mexicana moderna. Cada ruido nocturno activa sus reflejos de combate, recordándole que el peligro nunca desaparece del todo, solo cambia de forma o se oculta bajo nuevas capas de tierra. Las cicatrices físicas en sus brazos y hombros son recordatorios permanentes del contacto con la sangre corrosiva del hombre lobo y los químicos industriales del sótano colonial. La piel presenta manchas oscuras y una textura endurecida que no sana con el paso de los meses, una marca de propiedad impuesta por la fiera en su último aliento. El trauma psicológico se manifiesta en sueños vívidos, donde el olor a almizcle y azufre lo asfixia, obligándolo a despertar con el pulso acelerado y el sudor frío empapando su cama. Teodoro comprende que la criatura no solo dañó su cuerpo, sino que también infectó su espíritu con la conciencia de una maldad que supera la comprensión animal básica. El sabor metálico del agua le recuerda constantemente los bidones volcados y la negligencia de los hombres que decidieron sacrificar la pureza de Sonora por un beneficio económico inmediato. La reflexión sobre los verdaderos monstruos de esta historia ocupa las horas de silencio absoluto en la cabaña de la frontera, lejos del ruido de las ciudades. El rastreador ha llegado a la conclusión técnica de que el hombre lobo fue solo la punta de un iceberg de horror biológico oculto bajo la tierra. Los hombres de traje y uniforme que sellaron el sótano con explosivos son los depredadores más peligrosos, pues poseen la capacidad de devorar la verdad y digerir la memoria de un pueblo entero. La fiera actuaba por instinto y dolor, pero los burócratas actuaron con una premeditación gélida que resulta mucho más aterradora para quien conoce la realidad de los hechos. Sonora no es solo un desierto de arena, sino un cementerio de secretos industriales que esperan el momento adecuado para emerger de nuevo y reclamar su cuota de sangre. La lucha actual de Teodoro ya no es contra las garras de una bestia física, sino contra el avance implacable del olvido institucional que amenaza con borrar su testimonio. Él es el último depositario de una historia que el Estado mexicano ha decidido eliminar de sus registros oficiales para proteger el honor de las antiguas familias terratenientes. Cada vez que limpia su Winchester, realiza un acto de resistencia silenciosa, asegurándose de que el instrumento que abatió al hombre lobo permanezca listo para dar fe de la verdad. El rastreador sabe que su tiempo se agota y que la responsabilidad histórica de lo ocurrido en 1984 recae exclusivamente sobre sus hombros cansados. La memoria es un fardo pesado en un país que prefiere las leyendas de nahuales, afo,
La cruda realidad de la corrupción biológica y el abandono de sus zonas rurales. El protagonista acepta su papel como testigo de una anomalía que desafía la lógica de la civilización moderna, viviendo sus días con una dignidad austera y vigilante en la frontera. Siente que su vida ha sido un largo rastro que conduce inevitablemente a la comprensión de que la naturaleza siempre encuentra una forma de vengarse de los abusos humanos. La fiera fue el mensajero de esa venganza, un ser atormentado que sirvió de espejo para la oscuridad que los hombres esconden bajo la superficie de sus vidas cotidianas. Teodoro no busca perdón ni reconocimiento, solo la certeza de que cumplió con su deber técnico de neutralizar una amenaza antes de que fuera consumido por ella. El silencio de la Sierra de la Quinua habita ahora en su interior, una paz gélida que solo se interrumpe cuando el viento del norte trae ecos de rugidos lejanos. El encerramiento de esta historia es una advertencia terminal para quienes creen que el pasado puede ser enterrado para siempre bajo toneladas de hormigón y mentiras oficiales. Don Teodoro Alcázar sabe que otros sótanos permanecen ocultos en la inmensidad de México, guardando errores biológicos que esperan la próxima sequía para despertar con una furia renovada y hambrienta. El verdadero horror no es la bestia que sangra, sino el silencio de quienes permiten que su existencia sea posible a cambio de poder y dinero sucio. La lucha por la memoria es la batalla final de un hombre que ha visto la cara del monstruo y ha sobrevivido para contarla, aunque sea a través del vacío de su soledad. La tierra de Sonora guarda los gritos de lo que fue silenciado, pero las cicatrices del rastreador siempre recordarán que bajo el polvo rojo la pesadilla todavía respira profundamente. ¿Es posible enterrar la verdad o el pasado siempre encuentra una forma de emerger entre las grietas? Comparte esta historia para que el silencio no gane y comenta qué otros secretos crees que oculta la tierra de Sonora.